a 6 años del asesinato del periodista. Bueno, a 6 años del asesinato de Javier Valdez, algo que no se ha podido concretar precisamente es la extradición de Dámaso, que es el Minilic, quien ha sido identificado por la Fiscalía General de la República como el autor intelectual del asesinato de Javier Valdez. Desde diciembre de 2020 la FEADLE ordenó la extradición, pero hasta la fecha no se ha concretado. Lo que hemos observado en este proceso es que no ha habido como la voluntad política suficiente para que tanto las autoridades mexicanas como las autoridades de Estados Unidos tengan una colaboración para la extradición. Es decir, no ha habido la agilidad, ni la supervisión, ni la voluntad suficiente para que el proceso se agilice de la extradición. Y es precisamente uno de los puntos que planteamos a 6 años, es que se agilice la extradición del autor intelectual del asesinato de Javier y obviamente que haya una mayor colaboración entre las autoridades de Estados Unidos y de México. ¿Hay disposición del gobierno federal actualmente, a diferencia de otros gobiernos, porque tenemos datos de la violencia contra los periodistas en el estado, va también al alza? Pues bueno, hay una voluntad explícita, pero en los hechos no se ha concretado. Desde 2019 que Griselda Triana, esposa de Javier, estuvo en la mañanera con Andrés Manuel López Obrador, él se comprometió precisamente a agilizar las investigaciones. Obviamente está considerado la extradición del Minilic, sin embargo hasta esta fecha no se ha cumplido. O sea, estamos ya casi en la recta final de un sexenio y eso no ha ocurrido. Y obviamente pues dentro de este contexto la situación de la prensa en México sigue siendo de alto riesgo. México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. ¿A qué lo atribuye? Bueno, hay 3 aspectos que se pueden considerar para atribuir esta situación. Uno de ellos es la impunidad. Si la impunidad que hay en torno a los asesinatos de periodistas y la impunidad en las investigaciones, es decir, la no investigación y la detención de los autores materiales e intelectuales, por una parte, pero por otra parte también están los contextos de violencia en diferentes estados del país. Desde luego está por todos conocidos Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Michoacán, mismo Sinaloa, o sea, donde aparentemente hay una tranquilidad, pero de pronto aquí es impredecible, decimos nosotros, porque cuando menos te imaginas hay una situación de brotes de violencia que no, como lo hemos observado en los culiacanazos, que son contextos que ponen en riesgo a los periodistas. ¿Y qué hay del debilitamiento del Estado de Derecho? Porque efectivamente hay ataques contra la prensa, contra los medios de comunicación, pero no solamente son de grupos criminales, también observamos el asedio por parte de políticos, de gobiernos contra los periodistas. Bueno, primero decir que esta situación de estigmatización, de cuestionamientos a los periodistas y a los medios de comunicación es una situación que se ha ido generando mucho en América Latina, y México no está exento de esto, donde el presidente desde su conferencia mañanera ha sido uno de los principales instigadores, digamos, de cuestionar a los periodistas, a los medios, con un rosario de descalificaciones. Y lo que hemos señalado desde Reporteros Sin Fronteras es que estas descalificaciones no ayudan, no generan un ambiente favorable para el ejercicio de la libertad de prensa. Algunos observan similitudes con Ecuador, con regímenes como el de Venezuela, con el de Nicaragua. ¿Observas que puede ser ese camino el que está siguiendo el periodismo, los medios de comunicación en México? La verdad es que deseamos que no sea así, que no sea este camino que han tomado otros países como Nicaragua o Venezuela. Pero los discursos que hay, ya no solo del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también de gobiernos locales, como el gobernador de Oaxaca, mismo aquí creo que el gobierno del estado de Sinaloa, y de otros funcionarios públicos, incluso presidentes municipales,
se sienten en esa libertad de cuestionar, de descalificar la labor periodística. Y nosotros decimos que en un país tan peligroso para hacer periodismo como México, este tipo de discursos no debería existir. ¿Mina la democracia? Digamos que primero mina la libertad de expresión, la libertad de prensa y de manera consecutiva a la democracia. Y obviamente cuando se vulnera la democracia, pues está en peligro precisamente la estabilidad de un país. Bueno, ¿y por qué hemos decidido hablar de este tema? Según artículo 19, 157 periodistas, de los que tenemos cuenta oficialmente a través de artículo 19, 37 periodistas solamente en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hemos escuchado un par de voces acreditadas precisamente por esta violencia contra los periodistas en Sinaloa y a nivel regional en América Latina, como Balbina Flores, en las que destaca la importancia de que no haya una narrativa combativa por parte de los gobiernos, comenzando desde la presidencia de la República y por supuesto en todos los niveles, en los federales, en los estatales, en los locales, porque se ha convertido como en parte de lo normal agredir a los periodistas que realizan su labor siendo críticos, cuestionando al poder, sobre todo en temas que tienen que ver con narcotráfico, con redes de corrupción que involucran a funcionarios e incluso a funcionarios con integrantes de grupos criminales. Por eso es la importancia precisamente de esta cobertura que le damos aquí en Mega Noticias a las voces como Reporteros Sin Fronteras, a las voces como Griselda Triana, esposa, periodista y por supuesto viuda, en este caso aquí en Sinaloa, en este caso que nos ha traído precisamente para hablar de este tema. Vamos a abordar otros temas que tienen que ver con la agenda nacional, como es el caso de la ley de simplificación. Hay una propuesta que se está debatiendo en el nivel legislativo